nuestros más cordiales saludos. Nosotros somos Abanto Sánchez, Maricielo Elizabeth y Mostacero Palomino Johanso. El día de hoy vamos a sustentar nuestro ensayo titulado La justicia ambiental frente a la actual sociedad del consumo. Con el devenir del tiempo, las sociedades han ido acoplando distintas convicciones de acuerdo a su interrelación con los demás. Y tal es así que con esta agitada evolución de la ciencia se está exigiendo en el hombre un equilibrio entre la destrucción y el crecimiento económico. Pero ¿qué sucede? En la sociedad actual hemos podido notar que esta adolece de una patología de corte individualista que está alejando al hombre de esta esfera medioambiental. Tal es ahí que entra a tallar este punto de sociedad del consumo, en donde se está preponderando necesidades adquisitivas para lograr un estatus social. A raíz de esta problemática es que se plantea que se aplique de una manera adecuada el término justicia ambiental. Ahora vamos a ver los primeros pasos de la justicia ambiental. Para poder hablar de esta justicia ambiental, vamos a empezar con unas palabras claves. Tenemos por un lado ambiente y luego ese término nos va a conducir hasta justicia ambiental. Por ambiente, en palabras de Russell, se entiende que viene a ser este proveedor de materia prima, de insumos, así como de fuentes de energía. Pero también por ambiente se entiende aquel sistema que va a estar conformado por elementos naturales y culturales que se interrelacionan entre sí y van cambiando con el paso del hombre. Desafortunadamente, en la sociedad actual, las consecuencias del hombre son muy notorias, las cuales han traído consigo el cambio climático, la extinción de las especies, la migración de los animales y del ser humano. Entonces, a raíz de esta problemática ambiental, nace este término justicia ambiental. Pero se preguntarán, ¿qué es la justicia ambiental? Esta es entendida originalmente por la EPA como aquel tratamiento justo y como la participación significativa de todas las personas, independientemente de su raza, color, nacionalidad o ingreso, con respecto al desarrollo e implementación y acatamiento de las leyes. Estas leyes y regulaciones en torno a política ambiental. Pero ahora vamos a hablar netamente del origen. ¿Dónde es que adquiere sentido ese origen? Y es que nace en un contexto del desarrollo del movimiento social, que este era denominado Movimiento Justicia Ambiental. Hablamos aquí de una movilización que nace a inicios de los años 70 o principios de los 80, de las comunidades locales afroamericanas pobres y de las clases trabajadoras de Estados Unidos, en palabras de Freudenberg. Tal es así que ya podemos darnos cuenta que hay dos clases bien marcadas. Por un lado, en esta lucha vamos a tener a los afroamericanos y por el otro lado vamos a tener a los estadounidenses. Ahora sí vamos a ver cómo es que se desarrolló, cómo es que fue esta trayectoria de esta justicia ambiental. Aquí vamos a mencionar un término: racismo ambiental. ¿Por qué? Como ya les mencionaba, se marcaron bien dos grandes bandos, vamos llamándolo así. Por un lado, los ciudadanos trabajadores, así se hacían llamar los ciudadanos estadounidenses. Y por otro lado tenemos al movimiento ambientalista de las personas de color, que tenemos aquí a los afroamericanos. Tal es así que en esta lucha entraron otras cuestiones alejadas de lo que era medio ambiente. Entraron a tallar razones, cuestiones por diferencia de color, religión, economía. Pero ya si nos remontamos al año de 1989, podemos ver que se impulsó. ¿Qué cosa se impulsó acá? El desarrollo conceptual de la justicia ambiental con el caso de la empresa Louisiana Energy Service, o también denominada LES. Luego vamos a ir avanzando en el tiempo y nos vamos a remontar a la década del 2000. ¿Qué sucede en la década de 2000? Que la emergencia del movimiento de justicia ambiental a través de los estudios de caso de resistencia de comunidades contra los tóxicos va aumentando. Eso en palabras de Nagut. Y a mediados ya del año 2000 es que va a surgir acá la red de medioambientalistas indígenas. Entonces aquí ya se une a este movimiento, a esta lucha, el grupo de los indígenas. Pero ahora todo este bagaje histórico ha dado lugar a un corpus de conocimiento no solamente teórico, sino que también empírico. Y todo este conocimiento viene a ser relevante para esta lucha.
donde aquí sería justo y necesario sostener que el movimiento medioambiental moderno no ha estado completo hasta que el elemento de la justicia social se ha incorporado en este discurso. Ahora mi compañero va a seguir con la disertación. Muy bien, reiterando nuevamente saludos, seguimos con el punto filosófico denominado la sociedad del consumo y su impacto medioambiental. Ahora sí, acá vamos a hablar sobre la sociedad del consumo, pero ¿cómo se desarrolló la sociedad del consumo? La sociedad del consumo, como sabemos, y bueno, el hombre en su proceso de intersubjetividad, en esa naturaleza de relacionarse con las demás personas, ha ido construyendo pequeñas ideas entre las demás personas, y así, con este todo, ha constituido una sola ideología o tendencia consumista. Pero, ¿qué es la sociedad del consumo? Según lo que explica Jean Baudrillard, la sociedad del consumo sería la conversión de la identidad del hombre en función al poder adquisitivo de los bienes que se tiene, ya que con ello el hombre va a poder aumentar este poder de estatus social en una sociedad. Ahora sí, esto ha hecho de que las necesidades básicas del hombre hayan sido desplazadas por las necesidades para aumentar este estatus social en una sociedad. Es decir, aquellas necesidades básicas como la salud mental, la salud física, el lado espiritual, la ética, las buenas costumbres han ido pasando al segundo plano para que se prepondere estas necesidades que tienen que ver meramente con el estatus social. En este apartado también podemos encontrar una dicotomía manifestante. Esta dicotomía manifestante explica el sufrimiento del hombre, es decir, el hombre para poder alcanzar la adquisición de estas cosas es en ese proceso donde no puede alcanzar y el querer, hay una dicotomía, hay una contradicción entre el querer y el no poder. Es ello también esa tendencia de querer seguir consumiendo, de querer conseguir más cosas, ha ido cegándolo en el sentido de que haya protegido su medio ambiente, ¿no? Es decir, su lado proteccionista del medio ambiente ha sido cegado, ha sido tapado por esta tendencia consumista. Y con ello también, con este sufrimiento, con esta dicotomía, ha existido la pandemia de la depresión y la ansiedad, que trae a colación también la filosofía de Schopenhauer y su filosofía pesimista. ¿Cómo se explica la filosofía pesimista de Schopenhauer? La filosofía pesimista de Schopenhauer habla sobre el placer y el dolor. La vida del hombre gira en torno al placer y el dolor. Pero ¿cómo explicamos esto? La vida del hombre es siempre placer y dolor. Porque el hombre cuando se traza un objetivo, en ese proceso de adquirir ese objetivo, de poder concretar ese objetivo, hay dolor, porque no lo está logrando. Pero cuando llega a ese objetivo, cuando concreta ese objetivo, la persona siente un placer efímero y por lo tanto desea mucho más. Por lo tanto se trazan nuevos objetivos mucho más grandes y el dolor es permanente y el placer lo sigue siendo. Es por ello que es un círculo vicioso. Pero esta naturaleza de la tendencia consumista también es desarrollada y es alimentada por las grandes empresas que hacen publicidad ilusoria. Esta publicidad ilusoria que sigue alimentando este círculo vicioso y lo hace más infinito. En otro apartado tenemos a la ecología política y la justicia ambiental como freno al desarrollo de la sociedad del consumo. La sociedad del consumo ha desatado grandes problemas en el mundo, por lo tanto, es tarea de la justicia ambiental poder contrarrestar estas problemáticas que ha desatado la sociedad del consumo. Ya se explicó qué era la justicia ambiental por mi compañera, pero podemos también concebir la justicia ambiental como la desigualdad que existe en áreas especiales, en áreas específicas. Así también podemos decir que se enfoca en aquellas áreas, en aquellos pueblos vulnerables que pueden concurrir ciertos graves problemas medioambientales, ¿no? Pero la justicia ambiental no puede ir andando solo en el camino, sino que necesita de alguien, necesita de un pavimento para poder transcurrir. Ese pavimento es la ecología política que va a sentar las bases y cimientos de la justicia ambiental. La ecología política se va a encargar de constituir aquellas directrices que van a hacer que la justicia ambiental pueda seguir su camino. En este apartado también tenemos la antinomia tecnoecológica, que es a lo que yo le he denominado, que se equipara también con la antinomia penal. En el ámbito penal podemos encontrar, seguro desarrollado por un estudioso de la rama del derecho penal, nos decía que para reducir la criminalidad en el mundo es necesario que el derecho penal siga restringiendo más derechos fundamentales. Es decir, cuanto más eficaz quiera ser el derecho penal, más derechos fundamentales se van a restringir. Eso mismo lo extrapolamos al ámbito del medio ambiente. Esta antinomia tecnoecológica se explica de la siguiente manera. Cuando el hombre quiera seguir facilitando su vida a través de la tecnología, ¿qué es lo que va a hacer? Va a seguir explotando, va a seguir destruyendo su propio medio ambiente. Claro ejemplo es de esto
lo que surge ahora mismo, la desmaterialización del dinero. Es decir, el dinero en físico ya está pasando a un segundo plano, para que en este primer plano se ponga las criptomonedas o la desmaterialización del dinero. ¿Qué son las criptomonedas? Las criptomonedas tienen un valor significativo dentro del mundo de la tecnología y de la virtualidad. Este valor es meramente en este ámbito, y las transacciones son a través del mundo de la tecnología. Pero ¿cuál es su impacto medioambiental? Su impacto medioambiental nos dice de que para que estas transacciones, para que este sistema criptomonetario siga permanente, tiene que haber un mantenimiento de por medio. Y ese mantenimiento obviamente implica que se mantengan grandes rubros, grandes empresas donde mantengan grandes computadoras. Y estas computadoras obviamente generan un gran impacto medioambiental. Así también como el uso de carbono, el uso de fósiles que también generan contaminación y también deterioros en el medio ambiente. Ahora sí pasaremos al siguiente apartado. Nosotros también traemos propuestas de solución. Hemos denominado este apartado vías de solución frente a la ineficacia de la justicia ambiental. Una de ellas es que el Estado debe emitir políticas públicas donde se involucre la participación ciudadana. Dentro de este apartado podemos ver que se denomina participación ciudadana y políticas públicas. Ahora nos preguntamos, ¿qué se entiende por participación ciudadana? Y esto viene a ser un derecho, una responsabilidad, pero también es un complemento para los mecanismos tradicionales de representación política. También se entiende a la participación ciudadana en la gestión pública, donde esta va a implicar un proceso de construcción social de las políticas públicas. Y justamente es esta participación ciudadana quien nos conlleva al término políticas públicas. Ahora, ¿con qué finalidad es que se plantean estas políticas públicas? Con la finalidad de buscar, de poder promover la participación en temas ecológicos y medioambientales. Si bien es cierto, ya existen políticas públicas que han sido planteadas en los diferentes años, sin embargo, aún existe este vacío por su ineficacia. ¿Por qué? Porque muchas veces se quedan estas políticas públicas en una parte dogmática. O muchas veces estas políticas públicas no tienen la suficiente visibilización que esta problemática requiere. Ahora, los grupos populares en situación de pobreza y desigualdad, casi en la exclusión social, no son ontológicamente o necesariamente democráticos. Esto en palabras de Grzyzowski. Al igual que todos los sujetos sociales, esos también necesitan tomarse como entes democráticos en este proceso. Sin embargo, como ya lo mencionaba, no se les está dando una suficiente visibilización. También otra de las medidas de solución que proponemos es la de elaborar un proyecto de ley donde se regulen las actividades mineras extranjeras con respecto al cuidado del ambiente. Acá vamos a hablar del término proyecto de ley y de la aplicación práctica. ¿Qué viene a ser este proyecto de ley? Viene a ser una propuesta o una resolución. Es también denominada una iniciativa legislativa que puede plantear cualquier ciudadano con un tema de interés común, un tema que tenga que ver con el bien común dentro de la sociedad, y lo cual es esta problemática medioambiental. Ahora, la aplicación práctica. ¿Por qué es que se requiere la aplicación práctica? Anteriormente ya lo mencionaba. Muchas veces se presentan proyectos, norma tras norma, pero se está quedando solamente en una parte dogmática, donde se aprueba el proyecto de ley, pero no llega a todas las esquinas, por decirlo así, a todos los ejes que abarca esta gran problemática medioambiental. Ahora, la capacidad del Estado para hacer efectiva la protección del medio ambiente viene siendo ineficiente. Y eso es muy notorio porque otra vez recalcamos este punto de que los proyectos de ley se están quedando solamente en parte dogmática. Y si se aplican a ciertos sectores en donde este problema se está suscitando, pero no a nivel de la necesidad de toda la ciudadanía. Mi compañero va a continuar explicando las siguientes propuestas. Muy bien, nuestra tercera propuesta tiene mención como hacer seguimiento a los portales web sobre los problemas de interés socioambiental. Es obvio que gracias a la tecnología han surgido nuevas herramientas para poder hacer apertura a todas las quejas que las personas que vienen teniendo problemas medioambientales en su zona pueden dar a conocer. Sin embargo, obviamente, esta es una solución
simbólica, una solución que intenta ser aparente, pero no realiza o es eficaz. Por lo tanto, los portales web, aquellas páginas donde las personas recurren para hacer quejas, están siendo abandonadas. Y ellas deben ser nuevamente puestas en acción, debido a que se están transgrediendo muchos derechos fundamentales, se están quedando en ese peligro y no están siendo subsanadas. Por lo tanto, mientras estos portales web sigan siendo abandonados, los derechos fundamentales de estas personas siguen siendo dañadas y menoscabadas. Por otro lado, tenemos el mayor énfasis del uso de la consulta previa como herramienta para la conciliación entre los intereses ambientales de los pueblos originarios y del Estado. Sabemos de que la consulta previa es algo nuevo en el mundo de lo jurídico, de nuestro mundo nacional. Es decir, la consulta previa es algo que se ha incorporado a la legislación peruana y que los jueces, los operadores de justicia aún no se han adaptado a ello. Esta consulta previa ha sido adaptada por lo normado por la ley número 29785, ¿no? Y ella establece que todas las personas tienen derecho, los pueblos originarios tienen derecho a la consulta previa para poder hacer una conciliación entre el Estado y estos pueblos originarios, ¿no? Obviamente, es importante que la consulta previa tome gran papel en este proceso de poder mejorar nuestro medio ambiente y evitar los posibles problemas a futuro que pueda traer también la actividad del Estado, ya que la actividad del Estado puede de cierta manera sobrepasar aquellos límites de los derechos fundamentales. Es por ello que la consulta previa es un método para poder neutralizar aquellas lesiones a los derechos fundamentales de las personas de los pueblos originarios. Es necesario también hacer énfasis en el mayor desarrollo de esta cultura jurídica respecto a la consulta previa, porque muchas personas, muchos jueces, muchas personas entendidas del derecho desconocen la consulta previa y creen que es algo meramente simbólico, que tampoco tiene ningún uso o función en el mundo de lo jurídico. Como cuarta, tenemos impulsar la especialización de operadores de justicia en la materia de derecho ambiental y mayor desarrollo de la jurisprudencia. Cuando se trata de problemas medioambientales, los que se hacen cargo de estos problemas no son los jueces especializados en derecho ambiental, sino que son jueces constitucionales. Es cierto que la Constitución equipara muchos problemas sobre el medio ambiente, derechos fundamentales, pero aún así es necesario que los jueces especializados en derecho ambiental sean aquellas personas que puedan resolver estos problemas o estos conflictos de medio ambiente. Porque cuando una persona o un juez que esté especializado en derecho constitucional emite un fallo, puede ser esto de manera arbitraria y trae consigo una inseguridad jurídica que puede obviamente tener gran daño a los derechos fundamentales de estas personas que están siendo afectadas. Es por ello que también hago mención sobre el control convencional, algo meramente nuevo en el mundo jurídico y también a nivel internacional. El control convencional. El control convencional para poder preponderar los tratados internacionales, las normas supranacionales frente a la normativa nacional, ¿no? Porque muchos derechos fundamentales están siendo menoscabados y simplemente se aboca al ordenamiento jurídico nacional, pero no se mira desde el ordenamiento jurídico internacional. Los derechos fundamentales también se pueden ver de manera internacional, gracias a las normas internacionales. Es por ello que se puede hacer un control convencional de repente, cuando en un caso, a pesar de que nuestro ordenamiento jurídico no lo ampare, hay un ordenamiento nacional, un ordenamiento internacional que sí lo ampara y podemos hacer el control convencional. Muy bien, esto ha sido todo por nuestra parte. Espero que haya sido de su agrado la exposición de nuestro ensayo.